Bueno, pues esta sesión, como les dije, tiene que ver con el concilio. Vamos a explorar, no todo el concilio, tampoco todo lo concerniente a las cuestiones sociales, porque son muchísimas, pero sí vamos a intentar explorar lo que yo he llamado el espíritu del concilio, o sea, los principales documentos desde los que podemos hacernos un panorama más amplio de lo que consistió este gran acontecimiento que marcó sin duda el siglo XX y que pintó un nuevo horizonte para la iglesia en este espíritu de renovación, de ayornamiento, como se llamó en su momento, ¿no? Entonces, datos generales del concilio. El concilio fue convocado por San Juan XXIII el 25 de enero de 1959. Su primera sesión comenzó el 11 de octubre de 1962 y su clausura terminó el 8 de diciembre de 1965. O sea, el próximo año el concilio cumple 60 años de su primera sesión y dentro de 3 años cumplirán 60 ya sus documentos finales. El Concilio Vaticano II quiso renovar la iglesia sin cambiar sus dogmas ni sus depósitos de fe. O sea, en el concilio no encontramos ningún nuevo dogma, ninguna nueva reforma que no haya estado previa al magisterio de la iglesia. Simplemente hay un cambio en las formas. O sea, se mantienen los fondos, que algunas formas cambian en este espíritu de renovación del que ahorita hablaremos más adelante, ¿no? En el Concilio Vaticano II, bueno, le dije, no se proclamó ningún dogma, pero sus documentos tienen valor de magisterio vivo, enseñanza primera de la Iglesia y continuidad de la tradición y la sucesión apostólica. Por esta razón, pues todos los católicos en comunidad o en plena comunión con la Iglesia y con el Papa, tenemos que seguir y acoger con, con alegría, obediencia, este gran don para el depósito de la fe, que es la Iglesia, que es el Concilio Vaticano II. O sea, en pocas palabras, no es opcional su cumplimiento, ni tenemos la autoridad individual de juzgarlo o condenarlo. Como ustedes sabrán, pues el Concilio Vaticano II ha sido motivo de gran disputa, ¿no? Y por eso pues hay varios grupos que niegan su validez y que inclusive niegan la validez de la sucesión petrina acontecida después de San Juan XXIII, como si el concilio fuera una especie de, de institución espuria dentro del magisterio y la tradición de la iglesia. Pero bueno, esto veremos que es absurdo por los propios postulados del concilio. Si bien hay distinciones entre sus constituciones, decretos y declaraciones, que son los documentos que emanan de él, ahorita los veremos de qué trata cada uno, todas tienen el mismo valor magisterial, es magisterio vivo, o sea, es fuente de autoridad para vivir en la ortodoxia según el magisterio vivo de la iglesia. El espíritu del concilio es lo que se le llamó ayornamiento, la renovación, digámoslo, la puesta al día de la iglesia conforme a las necesidades pastorales de la misma. Ya les mencioné en otra sesión que el concilio tiene una peculiaridad muy interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, pensando en concilios grandes anteriores, los primeros concilios pues eran sobre herejías, ¿no? Pensemos en los constantinopolitanos, en los nicenos constantinopolitanos de los primeros siglos de la iglesia, pero pues más recientes, por ejemplo, tuvimos el concilio de Trento en contra del protestantismo, ¿no? El concilio Vaticano II no responde a ninguna herejía. El concilio Vaticano I sí lo hizo, era ante el modernismo. El concilio Vaticano II no responde a ninguna herejía ni pretende fundamentar nuevos dogmas. La función del concilio es una reorganización pastoral y, digamos, una puesta al día del papel de la iglesia frente al mundo, sobre todo enfocándose en lo que se le llamó en su momento la nueva evangelización, que tiene que ver con digamos, una puesta ya en magisterio escrito de vivencias que la iglesia ya vislumbraba y que en el magisterio pontificio anterior, como lo hemos visto en las clases anteriores, ya estaban presentes en el magisterio pontificio. Pero ahora, digamos, es la puesta al día y puesta en común para toda la iglesia. Y es el número 84 del Catecismo de la Iglesia Católica. El depósito de la fe, el depositum fidei,
contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Fiel dicho a ese depósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. De modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. En este sentido, el Concilio Vaticano II es depósito de la fe. Miren, aquí la pinturita que les puse es bonita, ¿no? Porque se dan cuenta, esta es una pintura del Concilio Vaticano I. Pero bueno, se puede aplicar también al Concilio Vaticano II. O sea, tenemos a todos los obispos acompañando al Papa y como la Trinidad, aquí tenemos una representación de la Trinidad, ilumina a la sede petrina. Del Concilio Vaticano II nacieron 4 constituciones, que son documentos muy importantes. Yo creo que son los documentos más importantes del magisterio conciliar y postconciliar de la Iglesia. O sea, en particular, creo que aquí podemos tener una guía muy clara de cuáles son los frutos más importantes del concilio, porque lo que se encuentra en las otras declaraciones también están aquí reflejados de alguna manera, ¿no? Entonces, estas son 4. La Gaudium et Spes, que tiene una cuestión o una orientación pastoral, que también es donde encontramos las principales indicaciones o brújulas en materia de doctrina social de la Iglesia. La Lumen Gentium, que es digamos, la forma más acabada de la eclesiología, es decir, de la organización de la Iglesia, de lo que es la Iglesia. La Constitución Dei Verbum, que habla sobre teología revelada y sobre todo lo que tenga que ver con escritura, revelación y la relación de los cristianos con la escritura. Por ejemplo, esta constitución es muy importante para comprender el papel del magisterio pontificio y episcopal en la interpretación del evangelio conforme al magisterio vivo de la Iglesia. Entonces esto es muy importante porque, por ejemplo, aquí en la Dei Verbum queda muy claro por qué la infabilidad papal, por qué el papel central de la sede petrina como vicario de Cristo en la tierra. También tenemos la Constitución Sacrosanctum Concilium o Concilium, que habla sobre pues, los cánones de la liturgia y las nuevas formas de liturgia. Aquí es donde está este tema famoso del Novus Ordo y demás, que es muy interesante también por si algún día la quieren consultar. Y también surgieron o nacieron 8 decretos. Ad Gentes Divinitus, que es sobre las misiones. Apostolicam Acutationem, que es sobre los laicos, también es un decreto muy interesante, que después creo que se complementa muy bien con un documento de Juan Pablo II, que es Christi Fideli Laici, también sobre el papel de los laicos. También tenemos Christus Dominus, que es sobre el papel de los obispos. Intermirifica, que este es muy importante ahora porque nos habla de cuál es el papel de los católicos en los medios de comunicación y cuáles serán los lineamientos o las brújulas de la Iglesia en esta materia. También tenemos la Optatam Totius, que es sobre la formación de los sacerdotes. Aquí hay cosas muy interesantes, por ejemplo, sobre por qué es importante estudiar filosofía y teología. Orientalum Ecclesiarum, que es sobre las iglesias católicas orientales, cómo se tienen que llevar, digamos, tienen que administrar desde ellas mismas y también su relación con el Papa. Perfecte Caritatis, que va muy de la mano con Optatum Totius y habla de las nuevas formas de la renovación de la vida religiosa. También tenemos Presbyterorum Ordinis, que también tiene que ver mucho con Perfecte Caritatis y con Optatam Totius. Y por último, Unitatis Redigi-Integratio, que este es muy interesante, por ejemplo, porque aquí hay unos números en torno a la gracia y a la salvación en comunión con otras iglesias, bueno, con otras denominaciones cristianas, y privilegiando, como siempre, estos temas que en ciertos sectores de la iglesia, por contingencias de la historia, se han asociado sobre todo al luteranismo, pero que también son doctrina católica. Y hubo 3 declaraciones. Las dos más, digamos, conocidas y también muy polémicas, es la Dignitatis Humanae, que es sobre la libertad religiosa, y bueno, está en Nostra Aetate, que también es muy importante, y aquí es donde está la famosa declaración
o la nueva reformulación del Extra Ecclesia Nulla Salus, que también es muy polémica en grupos sedevacantistas, ¿no? Y bueno, Gravissimum Educationis, que habla sobre la catequética para los jóvenes en esta nueva evangelización. Bueno, entonces, como se dan cuenta, son documentos muy, muy amplios. Hay muchísimo tema en el concilio. Yo les recomiendo, si tienen curiosidad en este tema, pues, todo está en la página del Vaticano, pero hay una edición muy bonita y muy completa del concilio, que es esta. Es esta edición, la publicó la BAC, se puede conseguir ya no de nuevo, pero en internet seguro la encuentran. Y está bonita esta edición porque están todas las constituciones, decretos y declaraciones, y aparte traen comentarios muy, muy interesantes que hizo la Conferencia Episcopal Española tras el concilio. Entonces de verdad, es un documento que se lo pueden conseguir en esta edición de la BAC. Se los recomiendo amplísimamente. Bueno, ¿cuál fue el sentido del Concilio Vaticano II? Según la Lumen Gentium, este es el número 1, el punto 1 de la Lumen Gentium, Cristo es la luz de los pueblos. Por ello este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura, con la claridad de Cristo que resplandece sobre la faz de la Iglesia. ¿Y por qué la Iglesia? Es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ella se propone presentar a sus fieles y a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y su misión universal, abundando en la doctrina de los concilios precedentes. Las condiciones de nuestra época hacen más urgente este deber de la Iglesia, a saber, el que todos los hombres, que hoy están más íntimamente unidos por múltiples vínculos sociales, técnicos y culturales, consigan también una plena unidad en Cristo. O sea, es actualizar las formas para cumplir con mayor precisión y mayor fidelidad la misión universal de la Iglesia en continuidad con la tradición precedente. O sea, el concilio, como les dije, lo que intenta hacer es un puente, una continuación con fidelidad creativa a la tradición de la Iglesia y la tradición apostólica. Habría mucho que decir sobre el tema de la tradición, pero el propio concilio lo comprende como ver que aquello que el Espíritu Santo quiere que se conserve, se va a conservar. Entonces, por eso esta fidelidad plena a la tradición de la Iglesia y sobre todo también en respuesta a estos tiempos que se avisoraban como complejos, ¿no? Que venían tomando en cuenta pues, ya después de la Segunda Guerra Mundial, con el tema de la Guerra Fría, había un capitalismo de nuevo pujante, incipiente, pero al mismo tiempo había mucha miseria y sobre todo pues la secularización de la cultura hacía que sobre todo en Europa la iglesia comenzara a perder fieles, quizás por una pastoral, una evangelización, una catequética y una vida cristiana deficiente en la transmisión de la fe. El número 6 de la Lumen Gentium nos dice, así la iglesia es un redil cuya única y obligada puerta es Cristo. Es también una grey de la que el mismo Dios se profetizó pastor, y cuyas ovejas, aunque conducidas ciertamente por pastores humanos, no son, no obstante, guiadas y alimentadas continuamente por el mismo Cristo, buen pastor y príncipe de los pastores, que dio a su vida por las ovejas. La iglesia es labranza o arada de Dios. En ese campo crece el vetusto olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, en el cual se realizó y concluirá la reconciliación de los judíos y gentiles. El celestial agricultor la plantó como viña escogida. La verdadera vid es Cristo, que comunica vida y fecundidad a los sarmientos que somos nosotros. Él permanece, que permanecemos en él por medio de la iglesia y sin él nada podemos hacer. O sea, en pocas palabras es, la iglesia es el pueblo de Dios que camina en la historia y que es necesario que ella siga caminando porque es donde se dará la salvación. Y por medio de ella es como encontramos a Cristo y llegamos a Él. Por eso aquí nos dice, ¿no? Esta definición también muy socorrida en el concilio, que es que la iglesia es la puerta, que es la única y obligada puerta a Cristo, ¿no? No se puede llegar a Cristo sin la iglesia. Y en el 8 de esta misma Constitución Lumen Gentium nos dice,
La iglesia va peregrinando entre todas las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz del Señor hasta que venga. Está fortalecida con la virtud del Señor resucitado para triunfar con paciencia y caridad de sus aflicciones y dificultades, tanto internas como externas, y revelar al mundo, perdón, fielmente su misterio, aunque se entre penumbras, hasta que se manifieste en todo esplendor al final de los tiempos. Entonces, aquí vemos que la principal misión de la iglesia es anunciar la cruz del Señor, es anunciar el evangelio, predicarlo, y si bien la iglesia será imperfecta y pasará por dificultades, tenemos que mantenernos, como te va a decir la Lumen Gentium, con paciencia y caridad y poniendo al servicio de ella todos nuestros dones hasta que venga nuestro Señor y podamos ser verdaderamente antorcha, ¿no? En Lumen Gentium 12 hace una definición más extensa de lo que es esto del pueblo de Dios. El pueblo santo de Dios participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo, sobre todo con la vida de fe y caridad, y ofreciendo a Dios el sacrificio de alabanza, que es fruto de los labios que confiesan su nombre. La totalidad de los fieles que tienen unción del santo no pueden equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, por lo de los obispos hasta los últimos fieles laicos, presenta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbre. Con este sentido de la fe, que el Espíritu de verdad suscita y mantiene, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe confiada de una vez y para siempre a los santos. Penetra más profundamente en ella con juicio certero y le da la más plena aplicación en la vida, guiado en todo por el sagrado magisterio, sometiéndose al cual no acepta ya una palabra de hombres, sino la verdadera fe, sino la verdadera palabra de Dios. Esto es muy importante, porque de nuevo viene la cuestión del depositum fidei, o sea, la fe está confiada a la iglesia. Entonces, eh, el magisterio de la iglesia, su enseñanza, tiene como misión ser la guía o la forma de seguimiento más plena y certera de Cristo, porque pues si la puerta a Cristo es la iglesia, pues el magisterio es la enseñanza de la iglesia, que es la forma como los fieles podemos ser guiados y conducidos a Cristo. Este es algo muy importante, ¿no? Porque justamente es la función del pueblo de Dios. O sea, en la visión católica de la salvación y en el papel de la iglesia, todos somos parte de un mismo pueblo y todos acompañamos y nos ayudamos para nuestra mutua salvación. Entonces, no podemos partir de un individualismo espiritualista o desde una revelación particular, ¿no? O sea, por eso, pues la iglesia también ha sido muy cuidadosa, por ejemplo, en estas cuestiones de las revelaciones personales y siempre pues se va a hablar de comunión con el orden episcopal, que a su vez está en comunión con la sede petrina, que pues son los que pueden legítimamente interpretar el evangelio y acompañar a partir de ahí al pueblo en el magisterio vivo, ¿no? Esto es muy importante porque pues, esto distingue a la Iglesia Católica de otras denominaciones cristianas en las que la interpretación, por ejemplo, del evangelio se puede hacer a partir de la lectura de cada quien. Entonces aquí nos damos cuenta de que necesitamos la lectura colectiva eh, para poder vivir para vivir de una forma más plena el evangelio, siempre a partir pues de la función de los obispos y del papa. Por eso, bueno, la forma más plena de anuncio evangélico en la liturgia católica, pues siempre será el anuncio del evangelio en la misa. Y ya para ir terminando estas cuestiones de eclesiología, aquí pongo que la centralidad del magisterio pontificio, la sinodalidad, la autoridad del Concilio Vaticano II. Este punto en particular es importante porque nos va a ir situando a qué nos estamos refiriendo o desde dónde estamos partiendo con autoridad cuando hablamos del concilio. Dice, para apacentar el pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, Cristo Señor instituyó en su iglesia diversos ministerios ordenados al bien de todo el cuerpo, pues los ministros que poseen la sacra potestad están al servicio de sus hermanos, a fin de que todos cuantos pertenecen al pueblo de Dios y gozan, por tanto, de la verdadera dignidad cristiana, tendiendo libre y ordenadamente a un mismo fin, alcancen la salvación. Este santo sínodo, siguiendo las huellas del Concilio Vaticano I,
enseña y declara con él que Jesucristo, pastor eterno, edificó la Santa Iglesia enviando a sus apóstoles, lo mismo que él fue enviado por el Padre, y quiso que los sucesores de aquellos, los obispos, fuesen los pastores en su iglesia hasta la consumación de los siglos. Pero para que el mismo episcopado fuese uno solo e indiviso, puso al frente de los demás al bienaventurado Pedro. Instituyó en la persona de él mismo el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de fe y de comunión. Esta doctrina sobre la institución, perpetuidad, poder y razón de ser del sacro primado del romano pontífice y de su magisterio infalible, esto es muy importante, o sea, las proclamaciones infalibles no son solamente en cuestión de dogmática, también son cuestiones de orientación pastoral y moral, ex cátedra, o sea, es decir, desde el magisterio, las declaraciones públicas en la sede petrina y desde el magisterio escrito, pero vamos a ver más adelante que pues también el magisterio, bueno, también los anuncios ex cátedra son magisterios, si bien no con un nivel infalible, sí son orientaciones pastorales imprescindibles para la vida de la iglesia, pues el Papa es vicario de Cristo y está inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, pues por eso negar o romper o inclusive no acoger con amor y caridad la enseñanza del romano pontífice es peligroso para la unidad de la iglesia y es una autorreferencialidad ideológica. Entonces, como enseña el concilio, pues para mantenernos en la fe y en la unidad, siempre es muy importante e imprescindible mantenernos bajo la enseñanza y la guía del Papa. Entonces aquí pone después que el Santo Concilio la propone nuevamente como objeto de fe inconmovible a todos los fieles. Y prosiguiendo dentro de la misma línea se propone ante la faz de todos profesar y declarar la doctrina acerca de los obispos, sucesores de los apóstoles, los cuales junto con el sucesor de Pedro, vicario de Cristo y cabeza visible de toda la iglesia, rigen la casa del Dios vivo. Aquí adelante, en este número, que es el número 22 de la Lumen Gentium, también sigue hablando sobre la cuestión de la importancia y la centralidad del romano pontífice, porque tiene la capacidad de convocar a un obispo, y también habla sobre la legitimidad del colegio, del sínodo que participó en el concilio. Dice, este colegio, en cuanto compuesto de muchos, expresa la variedad y la universalidad del pueblo de Dios, y en cuanto agrupado bajo una sola cabeza, la unidad de la grey de Cristo, dentro de este colegio de obispos, los obispos respetando fielmente el primado y la preeminencia de su cabeza, o sea, el Papa, gozan de potestad propia para bien de sus propios fieles, incluso para bien de toda la iglesia, porque el Espíritu Santo consolida sin cesar su estructura orgánica y su concordia. La potestad suprema de la Iglesia Universal que posee este colegio se ejercita de modo solemne en el concilio ecuménico. No hay concilio ecuménico si no es aprobado o al menos aceptado como tal por el sucesor de Pedro. Y es prerrogativa del romano pontífice convocar a estos concilios ecuménicos, presidirlos y confirmarlos. Esta misma potestad colegial puede ser ejercida por los obispos dispersos por el mundo a uno con el Papa, con tal que la cabeza del colegio los llame a una acción colegial o por lo menos apruebe la acción unida de estos o la acepte libremente para que sea un verdadero acto colegial. Esa es la cuestión de la sinodalidad que ahora está tan mencionada, ¿no? O sea, la validez del concilio es primero que fue convocado por el Papa y convocó a quienes, pues a todos los obispos de la Iglesia Católica, o sea, todas las diócesis de la Iglesia, que son muchísimas, en todas las regiones del mundo donde está la Iglesia hay una diócesis, estuvieron representadas en el concilio. Entonces había gente de todos los países, gente de todas las razas, todas las lenguas, y eso pues permite un enriquecimiento común, siempre en comunión con el Papa, y por lo tanto pues con Cristo y con la sucesión apostólica. Entonces pues en estos actos universales, aparte participa el Espíritu Santo y enriquece e ilumina los trabajos de este concilio, que además pues tuvieron la participación de teólogos brillantísimos, yo creo como ninguno en la historia de la iglesia. Y ya para terminar con Lumen Gentium 25, aquí nos habla en el número 25 de que los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben ser respetados. O sea, la palabra de los obispos es válida, sí, solo sí,
estén en comunión con el Papa. Un obispo que rompe con el Papa abiertamente, automáticamente pierde su autoridad episcopal. Esto es muy importante. Por eso, pues, cuando hay obispos, que los hay, que estén en contra del Papa, su magisterio pierde validez episcopal. Ya no está en sucesión con los apóstoles, de facto. Por eso, pues, por ejemplo, lo que hizo el obispo Lefebvre cuando ordenó obispos es gravísimo y por eso quedó excomulgado automáticamente, late sentencia, como se dice en derecho canónico. Y bueno, pues ahora el tema con Monseñor Viganó y demás, el cardenal Bucle, algunas quizás declaraciones del cardenal Sara, pues quizás podrían ser juzgadas desde este punto del concilio. Los fieles, por su parte, en materia de fe y costumbres, deben aceptar el juicio de su obispo dado en nombre de Cristo y deben adherirse a él con religioso respeto. Este obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento, de modo particular, ha de ser prestado al magisterio auténtico del romano pontífice. Esto es muy importante, ¿eh? Aun cuando no hable ex cátedra. O sea, aquellos que critican al Papa Francisco y que dicen, no, es que si no lo dijo desde una encíclica o desde un decreto o algo, no tiene validez lo que diga. Pues no. O sea, cuando habla ex cátedra, si bien no es infalible, su magisterio tiene validez y se debe de reconocer con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se presta adhesión al parecer expresado por él, según manifiesta mente y voluntad que se colige principalmente ya sea por índole de los documentos, ya sea por la frecuente proposición de la misma doctrina, ya sea por la forma de decirlo. Es decir, las declaraciones del Papa cuando va a una visita y lo entrevista en el avión, pues tiene validez. O sea, no infalible, porque no es ex cátedra, pero su enseñanza es indispensable para el discernimiento de la iglesia y por lo tanto tiene que ser aceptada y acogida. Porque les digo, o sea, el Papa no se puede juzgar como se juzga cualquier otra persona. O sea, el Papa, si bien es humano y no es Dios, ni divino, ni nada, pues fue elegido por el Espíritu Santo. Entonces tiene esa guía y esa luz particular para conducir la iglesia. El número 29 nos dice la Lumen Gentium, que respecto de los fieles a quienes han engendrado espiritualmente por el bautismo y la doctrina, tengan la solicitud de padres en Cristo, haciéndose de buena gana modelos de la Grey, gobiernen y sirvan a su comunidad local de tal manera que ésta merezca ser llamada con el nombre que es gala del único y total pueblo de Dios, es decir, de la Iglesia de Dios. Acuérdense de que con su conducta de cada día y con su solicitud deben mostrar a los fieles e infieles, a los católicos y no católicos, la imagen del verdadero ministerio sacerdotal y pastoral, y de que están obligados a dar a todos el testimonio de verdad y de vida, y de que como buenos pastores han de buscar también a aquellos que bautizados en la Iglesia Católica abandonaron la práctica de los sacramentos o incluso han perdido la fe. Entonces, esto es muy importante, ¿no? También hay una evangelización en la figura episcopal, no solamente a nivel intelectual o, digamos, de autoridad, sino también como de ejemplo y de modelo de imitación de Cristo como depósito de la fe. Esto también es muy importante, ¿no? O sea, un obispo que no sirva en el sentido de que no esté al servicio de los demás y que además no viva o no encarne el evangelio y no tenga un testimonio cristiano, pues en este sentido está faltando a su, a su nombramiento. Y los laicos, pues también tenemos que ser testigos de la resurrección y de la vida del Señor Jesús y dar un testimonio. Pues aquí nos pone una de las misiones universales, ¿no? Difundir en él el espíritu de que están animados aquellos pobres, mansos y pacíficos, a quienes el Señor en el Evangelio proclamó bienaventurados. La proclamación desde los laicos, pues es una de las misiones universales de la Iglesia. Ahora ya pasamos de la Lumen Gentium a Gaudium et Spes, que como vieron en las diapositivas pasadas, Lumen Gentium es un texto complicado, arduo, porque es la parte eclesiológica del concilio, o sea, digamos, es la fundamentación donde se explica la legitimación y las autoridades del papel dentro del magisterio del concilio, y digamos que la parte práctica, donde están las reflexiones pastorales más concretas, es en esta constitución Gaudium et Spes. Entonces, acuérdense, las 4 constituciones del concilio, que son
Gaudium et Spes, Lumen Gentium, Dei Verbum y Sacrosanctum Concilium, no son que tengan un mayor peso que los decretos y declaraciones, pero son los documentos más completos donde se integra, digamos, el resto de particulares del concilio. Y en las partes de doctrina social, pues la referencia va a ser la Gaudium et Spes. Si ustedes algún día revisan el compendio de doctrina social de la Iglesia, el que salió con Juan Pablo II, verán que la fuente principal del compendio es la Gaudium et Spes. De hecho, también en el catecismo del Papa Juan Pablo II, de nuevo, muchas de las indicaciones en materia de doctrina social toman como documento base la Gaudium et Spes. Por eso me atrevo a decir que tras el compendio y el catecismo, el texto más importante de doctrina social, pues así no queremos leer todas las encíclicas, pues es este documento, la Gaudium et Spes. ¿A qué pretendió responder el Concilio Vaticano según la Gaudium et Spes? Pues a esto, ¿no? Que jamás el género humano tuvo a su disposición tantas riquezas, tantas posibilidades, tanto poder económico, y sin embargo, una gran parte de la humanidad sufre hambre y miseria, y son muchedumbre los que no saben leer ni escribir. Nunca han tenido el hombre un sentido tan agudo de su libertad, y entre tanto surgen nuevas formas de esclavitud social y psicológica. Y mientras el mundo siente con tanta viveza a su propia unidad y mutua interdependencia en la ineludible solidaridad, se ve, sin embargo, gravísimamente dividido por las presencias de fuerzas contrapuestas. Persisten, en efecto, todavía agudas tensiones políticas, sociales, económicas, raciales, ideológicas. Y ni siquiera falta el peligro de una guerra que amenaza con destruirlo todo. Se aumenta la comunicación de las ideas, sin embargo, aún las palabras definidoras de los conceptos más fundamentales revisten sentidos hartos diversos en las distintas ideologías. Por último, se busca con insistencia un orden temporal más perfecto, sin que avance paralelamente el mejoramiento de los espíritus. Entonces, lo que necesitamos es una emergencia antropológica, ¿no? Eh, Hay una tendencia a la secularización, pero también se viven tiempos en el concilio de desarrollo tecnológico como nunca, y de una autoconciencia humana también como nunca. Pero esto ha ido, en vez de acercar, en vez de tender a acercarnos a Dios y a tener, como dice acá, un mejoramiento de los espíritus, nos ha separado y ha agudizado las crisis y las desigualdades. Entonces el concilio lo que llama pues es a una reconstitución pastoral para poder responder a todas estas necesidades que nacen en el mundo moderno, ¿no? O sea, no es que la iglesia se haya adaptado al mundo moderno, sino que más bien desde el espíritu propio de la iglesia y su condición, intenta responder a las exigencias del mundo. O sea, la iglesia, acuérdense que está en el mundo sin ser de él. Entonces la iglesia juzga, inspirada por el Espíritu Santo, para desde ahí leer la modernidad. Entonces no es que la iglesia se someta a la modernidad, sino que más bien la modernidad se someta a la iglesia. Esta quizás es la distinción básica para mostrar pues que es falso aquello que dicen los sedevacantistas y quienes niegan el concilio, de que pues, la iglesia no se volvió liberal, nada por el estilo. O sea, más bien la iglesia también aprovechando los desarrollos y las nuevas formas de comprender el mundo, intenta dar una nueva manera de responder. Por eso hay una nueva pastoral. Esto es muy importante, muy importante, y por eso tenemos que acoger con caridad, con mucha reverencia y sobre todo con un gran sentido de acogida y comprensión estas palabras del concilio. Porque, o sea, no exagero, después de la Sagrada Escritura, la fuente más importante que tenemos los católicos son estos documentos, porque el catecismo se conforma a partir de ellos. Entonces, estos son fuentes del catecismo, no el catecismo es fuente de estos, ¿no? Esta es otra de las distinciones eclesiológicas que son muy importantes, ¿no? Por eso no hay un solo catecismo, pero sí los documentos pontificios y sinodales de la Iglesia tienen esta validez de magisterio vivo y son nuestras brújulas más importantes. Entonces, insisto, si ustedes quieren mantenerse en la ortodoxia, si quieren conocer la iglesia, si quieren conocer qué es lo que realmente se piensa y cuál es el sentir colegiado de la doctrina,
el Concilio Vaticano II es nuestra primera referencia a los católicos de hoy. Muy importante. Eso sí es de verdad muy, muy, muy importante. Y también aquí en el número 9, no lo voy a leer todo, pero de nuevo es sobre el mismo sentido, ¿no? O sea que hay nuevas convicciones, o sea, nos damos cuenta de que hay una gran desigualdad, también hay personas trabajando por mejorar la situación, pero también aparecen nuevas problemáticas. Por ejemplo, aquí se habla de que la mujer todavía no ha logrado la igualdad, y aquí el concilio reconoce la necesidad de la igualdad entre hombres y mujeres. También reconoce que hay pueblos que comienzan a adquirir una mayor conciencia de sí mismos y que intentan buscar un camino por sí mismos. O sea, se refiere al fin del colonialismo en África a finales de los años 50, inicio de los 60, y también por la necesidad de una conformación sólida, de una nueva comunidad universal, donde se privilegie la fraternidad y el encuentro y no la polarización y el rechazo. Bueno, esto responde pues también al contexto de la Guerra Fría, que esto es algo también muy importante, porque el mundo se polarizaba en dos polos muy poderosos, tanto a nivel económico como en poder militar, como a nivel político, que amenazaban la paz en el mundo. Entonces, por eso también este concilio, sobre todo en las partes que responden a las cuestiones políticas y de derecho internacional, habla mucho de la importancia de formar una comunidad espiritual, una comunidad universal sólida, que abogue por el bien común y por la vía del diálogo pueda llegar a un mayor encuentro y así se pueda superar el odio, ¿no? Eh, Aquí nos dice, ¿no? El hombre sabe muy bien que está en su mano el dirigir correctamente las fuerzas que él ha desencadenado y que pueden aplastarle o servirle. Por eso se interroga a sí mismo. Aquí en el número 25, la Lumen Gentium, pues también en este mismo sentido de intentar responder, pues nos habla sobre la índole social de la persona, ¿no? En el número 25 nos muestra un principio de la doctrina social, que es el principio de la persona humana. Entonces nos dice que la persona pues está orientada necesariamente a la vida social. Entonces es responsabilidad de cada uno de los cristianos encontrar a partir de su vocación personal la manera como mejor sirva a la iglesia. Y que si bien estamos manchados por el pecado original, la gracia nos salva, nos ilumina, nos acompaña y nos permite poder participar de una manera constructiva a la consecución del reino de Dios en la tierra. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? Mas si la persona humana, en lo tocante al cumplimiento de su vocación, incluida la religiosa, recibe mucho de esta vida en sociedad, no puede, sin embargo, negar que las circunstancias sociales en que vive y en que está como inmersa desde su infancia, con frecuencia la apartan del bien y la inducen al mal. Es cierto que las perturbaciones que tan frecuentemente agitan la realidad social proceden en parte de las tensiones propias de las estructuras económicas, políticas y sociales, pero proceden sobre todo de la soberbia y de los egoísmos humanos, que trastornan también el ambiente social. Y cuando la realidad social se ve viciada por las consecuencias del pecado, el hombre, inclinado ya al mal desde su nacimiento, encuentra nuevos estímulos para el pecado, los cuales solo pueden vencerse con denodado esfuerzo ayudado por la gracia. Entonces, pues también, o sea, son tiempos mucho más complicados para formar la comunidad política, porque el egoísmo, dice el documento, se ha acrecentado. Entonces también hay nuevas formas, nuevas tentaciones, digamos, para que las personas nos alejemos de Dios y de la construcción de su reino. Pero al mismo tiempo también, esta interdependencia de la comunidad política hace que cada vez sea más estrecha y progresiva la lucha conjunta o la búsqueda conjunta por el bien común. Entonces, pues como tenemos más recursos, tanto técnicos, intelectuales, económicos, hay más posibilidades de bienestar, pues también es necesario cada vez ir eh, sumando más para que el bien común se pueda construir de una manera más plena. O sea, aquí la iglesia sí reconoce un progreso o reconoce, por ejemplo, la importancia de la ciencia y de la técnica y de nuevos instrumentos, pues para comprender mejor el mundo, pero también para poder llevar a cabo mayor bienestar material, sin descuidar, desde luego,
la salud de las almas, que pues es la función de la iglesia. Y por eso, pues también el concilio aquí es muy, muy tajante respecto a la dignidad humana, ¿no? O sea, el límite de la acción humana siempre va a ser la dignidad de la persona, y la persona es medio y fin de las acciones, no solo de la iglesia, sino de todos, es el principio de la moral. Entonces, pues por eso queda, queda fuera del bien común y de aquello que nos hace servir a Dios, pues todo lo que atente contra la vida, ¿no? Entonces, homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia, suicidio deliberado, y también, pues, las mutilaciones, las torturas y demás, ¿no? Todo lo que ofenda, a ver, denme un segundo. Es todo lo que ofenda y vulnere la vida humana. Entonces, también aquí se parte de que hay una igualdad fundamental, ontológica entre todos los humanos, ¿no? Entonces, todas las personas tenemos la misma naturaleza, del mismo origen, o sea, es decir, que tenemos alma racional y que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y que si bien no tenemos todas las mismas capacidades físicas e intelectuales, sí tenemos la misma dignidad, digámoslo, ontológica, ¿no? Por procedencia del Padre. Somos imago Dei, como se ha dicho también, ¿no? Imagen de Dios. Entonces, por eso, pues, toda forma de discriminación, toda forma de marginación, toda forma de injusticia debe de ser vencida y eliminada, porque es contraria al plan de Dios. Entonces, pues, aquí también queda muy claro cuál es el margen, digamos, jurídico, moral, perdón, más que jurídico, moral, de la iglesia, y de cómo los cristianos tendremos que acoger estas enseñanzas para después traducirlas en la configuración de la comunidad política, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, también que la familia es piedra angular en este proceso, y que por lo tanto tiene que ser cuidada, divulgada y protegida. Aquí nos dice, por ejemplo, que las instituciones humanas, privadas o públicas, se esfuercen por poner al servicio de la dignidad y del fin del hombre, y que deben luchar contra cualquier esclavitud social o política, y que respeten bajo cualquier régimen político los derechos fundamentales del hombre. Acuérdense que aquí ya se había hablado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se reconocen como un gran adelanto y un gran avance, porque hay un reconocimiento, un derecho internacional incipiente que regula las relaciones entre países y entre personas más allá de la fuerza o del poder de los estados. Pero siempre recuerden, todo progreso debe de responder también a la edificación de las almas y el cuidado espiritual. Entonces, progreso moral, jurídico, progreso moral, progreso jurídico, o sea, que haya más regulaciones, declaraciones, etcétera, pues no sirven de nada si no van acompañados también de una mayor comprensión de la moral cristiana y de la vida evangélica. Y por eso, pues también nos dice que es muy importante superar el individualismo, que el concilio detecta como quizás el mayor mal de estos tiempos. Dice que la profunda y rápida transformación de la vida exige con suma urgencia que no haya nadie que por despreocupación frente a la realidad o por pura inercia se conforme con una ética meramente individualista. El deber de justicia y caridad se cumple cada vez más contribuyendo cada uno al bien común según la propia capacidad y la necesidad ajena, promoviendo y ayudando a las instituciones así públicas como privadas que sirven para mejorar las condiciones de vida del hombre. Hay quienes profesan amplias y generosas opiniones, pero en realidad viven siempre como si nunca tuvieran cuidado alguno de las necesidades sociales. No solo esto, en varios países son muchos los que menosprecian las leyes y las normas sociales, no pocos con diversos subterfugios y fraudes. No tienen reparo en soslayar los impuestos justos u otros deberes para con la sociedad. Algunos subestiman ciertas formas de la vida, por ejemplo, las referentes a la higiene o las normas de la circulación, sin preocuparse de que su descuido pone en peligro la vida propia y la vida del prójimo. Aceptación de las relaciones sociales y su observancia deben ser considerados por todos como uno de los principales deberes del hombre contemporáneo.
porque cuanto más se unifica el mundo, tanto más los deberes del hombre rebasan los límites de los grupos particulares y se extienden poco a poco al universo entero. Ello es imposible si los individuos y los grupos sociales no cultivan en sí mismo y difunden en la sociedad las virtudes morales y sociales de forma que se conviertan verdaderamente en hombres nuevos y en creadores de una nueva humanidad con el auxilio necesario de la divina gracia. Esto es fundamental para comprender la misión del concilio por dos razones. Lo primero es que si no hay comunidad, si no hay noción de iglesia, si no hay un espíritu evangélico a partir del cual nos podemos congregar, pues lo que va a aflorar pues va a ser nuestro egoísmo y nuestro individualismo, porque no adquirimos una conciencia plena de aquello en lo que consiste el ser cristiano. Entonces, los cristianos pues tendremos que ser ejemplo en todo momento de esta condición de servicio y de construcción colectiva del bien común, que como ustedes vieron aquí en esta declaración de la Gaudium et Spes, pues va desde respetar el reglamento de tránsito hasta cumplir con los impuestos y cosas tan simples de civilidad, ¿no? Como no tirar basura y demás. Porque pues es lo que permite un orden social, una estructura de la sociedad para el bien común. O sea, por ejemplo, este argumento fue la base del documento que sacó la Santa Sede el año pasado sobre la importancia de recibir la vacuna para el COVID, ¿no? O sea, aquellos, lo dice el documento explícitamente, aquellos que no se quieran vacunar, una vez que se ha demostrado que las vacunas son seguras y que no vienen de embriones ni de nada, como también se llegó a decir en su momento, eh, pues son necesarias para el bien común. Entonces, por deber moral, los católicos tendríamos que vacunarnos contra el COVID. Eh, Esto no significa así tajantemente que quien no se quiera vacunar está fuera de la enseñanza de la iglesia. Por hasta cierto punto sí, porque de nuevo pues es una indicación pastoral para el bien común. Esto es un punto muy, muy importante también. Y aquí viene quizás el centro de la crítica social a lo que vino con, o al mundo que era contemporáneo al concilio o al que intentaba responder el concilio, que es la desigualdad social que deviene en una injusticia social también y que está ceñida en lo que él llama el espíritu economista de la economía, que esto significa que la economía se intente regir conforme a leyes, normas y demás que invisibilizan a los pobres y a las necesidades humanas verdaderas. Simplemente no aparecen y importan más los indicadores macroeconómicos, las políticas financieras, etcétera, que el dolor real de las personas que sufren. Entonces, pues aquí nos dice, ¿no? Que mientras hay países opulentos y malgastan sin consideración, pues hay otros que viven en una situación muy complicada y paupérrima. Entonces también la Gaudium et Spes aquí hace un llamado a la cooperación internacional bajo el principio de subsidiariedad y solidaridad. Entonces, hay una invitación a que la sociedad opulenta aprenda a compartir y a sostener a los países más vulnerables y que la cooperación internacional pues siempre tienda al bien común y a la paz entre las naciones, pero que para esto pues es necesario que las sociedades opulentas también adquieran conciencia de su cultura de consumo, de sus bienes y de sus privilegios, digámoslo así, ¿no? Y también pues que frente al aumento de población aparecen medidas economicistas, por ejemplo, de control demográfico. Esto lo va a desarrollar también Pablo VI de una manera muy, muy, muy amplia en la encíclica Humanae Vitae, sobre cómo la economía se impone a la dignidad de la persona y los progresos técnicos eh, intentan, si bien pueden mejorar la producción y aumentar las condiciones de acceso a bienestar material, también por el tema ecológico surge la idea, una versión corrupta de la ecología, de que para que los recursos se puedan administrar correctamente tenemos que disminuir la población y que bueno, ese es el fundamento de las leyes de control demográfico, ¿no? Entonces, pues aquí la idea es que
se ponga para la producción, para que la producción alcance lo más posible, se ponga al servicio de ella la técnica y los adelantos científicos. Y que bajo este sentido, pues las actividades económicas puedan seguirse ejerciendo sobre sus métodos y leyes propias, pero siempre dentro del ámbito moral. Es decir, las leyes del mercado, las cuestiones que trabajan los economistas, no tienen una validez solamente administrativa, sino que también tienen que estar reguladas por los principios de la moral para que realmente contribuyan al bien común. Esto es algo que es muy interesante. Bueno, al menos a mí me parece muy, muy interesante por varias razones. Lo primero es que la economía, cuando se convierte en economía política, sobre texto de la correcta administración de los bienes del Estado, muchas veces también como para mantener ciertos privilegios y demás, olvida a los más vulnerables. Y como ya vimos en las sesiones anteriores, la opción preferencial por los pobres, pues es uno de los fundamentos básicos de, del magisterio social, ¿no? Entonces, una economía que no atienda primero a los más necesitados, pues es una economía que no está orientada al bien moral. Entonces, por ello es muy importante que este papel de la economía se guíe por una estructura previa que viene dada por la razón y el derecho natural, y que las leyes de cada estado pues tendrán también que responder a esta fuente primera. Como ustedes sabrán, pues también la economía, la macroeconomía, pues ha sido también una forma muy, muy fuerte de presión política. Y sobre todo en estos tiempos en los que pues, los países se alineaban o con la Unión Soviética o con Estados Unidos, y que si no se guiaban por sus normativas, pues tenían consecuencias graves como invasiones, bloqueos, etcétera, etcétera. Y que, por ejemplo, pues es inmoral bloquear la economía de un país, porque eso genera pobreza y eso genera miseria y se antepone un fin político al bienestar real y concreto de las personas. Por eso, pues desde esta perspectiva eh, que intenta eh, contrarrestar los efectos de la economización de la política, por ejemplo, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba sería inmoral. Y bueno, el desarrollo debe mantenerse bajo el control del hombre, de toda la humanidad, no en manos de unos solos que tengan poder económico o político, sino que el desarrollo pues debe de ser lo más plural posible y que pues todos tienen que contribuir y abonar también a su construcción y también a su control moral. Por ejemplo, de aquí pues va a surgir también la importancia, por ejemplo, de la bioética y de la importancia de que también ya haya reflexiones morales sobre cómo los humanos nos relacionamos con la vida y también con las cosas, ¿no? O sea, qué se vale, qué no se vale, etcétera, etcétera. Siempre pensando de nuevo en que todo el desarrollo tiene que ser bajo el control del hombre. O sea, en pocas palabras esto significa que se pueda, no significa que se deba. Porque pues siempre con el progreso científico, pues la tentación es que si se puede hacer, pues que se haga. Pero no, o sea, aquí siempre es que la técnica no rebase nunca la dignidad humana. Pues esto es, por ejemplo, en bioética, el principio básico del personalismo bioético. O sea, que se pueda hacer no significa que se deba hacer. Y aquí también nos habla del destino universal de los bienes. Nos dice que Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para el uso de todos, y que bajo este sentido tiene que ser administrado. O sea, esto no suprime la libertad privada, perdón, la libertad privada, la propiedad privada, pero se comprende que la propiedad privada se sigue del destino universal de los bienes y no al revés. O sea, la propiedad privada no suprime el destino universal de los bienes. Esto significa que todos tenemos derecho a tener algo para nosotros y que se tiene que procurar con una administración legítima la distribución de los bienes y de la riqueza. Y que es un derecho, como aquí lo dice, que todos posean una parte de bienes suficiente para sí mismos y para sus familias, y que esto es enseñanza de Dios. Entonces, aquí como dice del documento, dice, el Sacro Concilio urge a todos, particulares y autoridades, a que acordándose de aquella frase de los padres, alimenta al que muere de hambre,
por si no lo alimentas, lo matas, según las propias posibilidades, comuniquen y ofrezcan realmente sus bienes, ayudando en primer lugar a los pobres, tanto individuos como pueblos, a que puedan ayudarse y a desarrollarse por sí mismos. De nuevo, solidaridad y subsidiariedad como fundamento de la economía y de la política. Aquí también habla sobre las inversiones, o sea, nos dice que las inversiones deben de ser responsables, que no se puede privilegiar una inversión económica al bienestar de las personas y que tiene que haber un justo equilibrio entre lo actual y las necesidades del futuro. Y que también pues te tienen que tener presentes las necesidades de las naciones o de las regiones menos desarrolladas. Y que por lo tanto, pues la política monetaria tampoco dañe a las naciones en particular y que siempre prime el espíritu de cooperación internacional. Si ustedes sabrán, por ejemplo, que una medida muy polémica del Banco Mundial cuando presta dinero a los estados, pues es que los estados que tienen más pobres, pues como sucede también con los créditos normales de los bancos, tienen un mayor interés. Entonces es más probable que un país pobre se endeude y sea pobre por siempre porque no puede pagar las deudas que vienen. Entonces se vuelve como un círculo vicioso y no hay este sentido de subsidiariedad de ayuda, ¿no? O sea, es similar a lo que pasa, por ejemplo, aquí en México con Coppel o con Electra, ¿no? O sea, que venden los mismos productos que Liverpool, Palacio, Costco, lo que quieran, pero por los abonos chiquitos el interés es altísimo, pero pues la gente tiene que recurrir a este tipo de pagos porque parece que 25 pesos pagados a 8 años, pues es muchísimo menos que pagar, no sé, 2,000 pesos a 6 meses sin intereses. Y esto pues genera pues mayor miseria porque, digamos, amarra a los que tienen necesidad a condiciones de pago que no son pagables. Y pues aquí también el tema de política monetaria, o sea que sobre todo en estos años, que ahorita sigue lo mismo, ¿no? Un país podía regular a partir de su política monetaria la economía mundial, que es lo que pasa con Estados Unidos. Ellos pueden controlar el valor de su moneda y eso pues puede perjudicar mucho otras economías, por ejemplo México, ¿no? Por eso aquí en México, cada vez que hay una adecuación de la tasa de interés en Estados Unidos, aquí las cosas se ponen complicadas porque desequilibran los indicadores macroeconómicos del país, ¿no? Entonces esto pues, es algo que no tendría que pasar. Pero bueno, pues pasa y aquí nos dice el concilio cómo podríamos responder a ello. Aquí también nos dice en el 72 que los cristianos que forman parte del movimiento económico social de nuestro tiempo y luchan por la justicia y la caridad deben de contribuir al bienestar de la humanidad y la paz del mundo y que tienen que adquirir competencia profesional y experiencia para poder llevar a cabo estas acciones temporales en fidelidad a Cristo y el Evangelio. O sea, este número de la Gaudium Spes es importante porque creo que resume cuál es el papel de los católicos en política. Si quieren lo leemos todo, ¿no? Dice, los cristianos que toman parte activa en el movimiento económico social de nuestro tiempo y luchan por la justicia y caridad, convénzanse de que pueden contribuir mucho al bienestar de la humanidad y a la paz del mundo. Individual y colectivamente, den ejemplo en este campo. Adquirida la competencia profesional y la experiencia que son absolutamente necesarias, respeten en la acción temporal la justa jerarquía de valores, con fidelidad a Cristo y su Evangelio, y a fin de que toda su vida, así la individual como la social, quede saturada con el espíritu de las bienaventuranzas y particularmente con el espíritu de la pobreza. Quien con obediencia a Cristo busca ante todo el reino de Dios, encuentra en este un amor más fuerte y más puro para ayudar a todos sus hermanos y para realizar la obra de la justicia bajo la inspiración de la caridad. Aquí también nos habla de que tiene que cultivarse el amor a la patria, pero sin caer en un nacionalismo atroz que genere divisiones en la familia humana. Entonces no está mal el nacionalismo, pero siempre tiene que virar o tender a una comunidad más amplia. Y que también aquí nos habla de la vocación de los cristianos, que todos los cristianos tenemos que tener vocación de nuestra vocación, tenemos que tener conciencia de nuestra vocación personal y que tenemos que ponerla al servicio de la comunidad política. O sea, tenemos que entender cuál es nuestro lugar dentro de la comunidad política y que estamos obligados a la responsabilidad y al servicio con los otros, que también tenemos que, pues, tener todas estas
virtudes, por ejemplo, de tener iniciativa, de ser solidarios, de ayudar a la constitución de un tejido social más sólido, pero que sí mismo, pues también tenemos que reconocer la legítima pluralidad de las opiniones de los demás, aunque no estemos de acuerdo, y que tenemos que respetar a los demás, aunque no piensen como nosotros. Entonces, por eso nos dice que los partidos políticos deben promover todo lo que a su juicio exige el bien común. Nunca, sin embargo, está permitido anteponer intereses propios al bien común. Entonces, aquí se acepta el tema de Fratelli Tutti, ¿no? La legítima pluralidad de opiniones temporales y cuál tiene que ser la postura de los cristianos ante el disenso, que, pues, como se dice ahora, a veces también de forma medio peyorativa y burlona y socarrona, de que esto de tender puentes, pues es muy importante y central, porque tender puentes significa no deslegitimar a priori la postura del otro, sino recuperar también desde ahí lo que haya de verdad y ayudar a que aquello que suma el bien común pues se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, si un partido político con el cual a lo mejor no hay una afinidad ideológica primera, hace una iniciativa de ley o promueve una iniciativa de ley que contribuye al bien común y el legislador católico así lo considere, tomando en cuenta ya todo lo que vimos como el límite del bien común, que es la dignidad de la persona humana, pues podría apoyarlo. Y que en este sentido, pues no está permitido anteponer intereses propios al bien común. O sea que, por ejemplo, el partido rojo hace una iniciativa que pueda contribuir al bien común y el partido azul, porque lo propuso el partido rojo, aunque contribuya al bien común, se oponga y haga un acto de objeción al respecto. Y ya para ir terminando con el documento, pues nos dice, ¿no?, que para edificar la paz se requiere ante todo de que se vaya desarraigando la discordia entre los hombres, que es lo que alimenta las guerras. Entonces tienen que existir mecanismos de reconciliación y de encuentro y de arbitrio también para que las injusticias puedan ir desapareciendo y que también las desigualdades económicas vayan disminuyendo a partir de la acción humana y que también pues tienen que ir desapareciendo pues, los deseos de dominio y de desprecio por los demás y que la envidia, la desconfianza, la soberbia y demás, pues es el fundamento de este mal humano. Entonces que los cristianos pues tenemos que ser, como diría San Francisco de Asís, móviles de paz y de reconciliación y que nosotros tenemos que ser punta de lanza para edificar la paz en todo momento y que pues solamente así se podrán prevenir males y violencias desenfrenadas y también se podrá consolidar una mayor cooperación internacional que coordine mejor estos fines de mejor reparto económico para disminuir la desigualdad, una mejor administración de la justicia, etcétera, etcétera, y que pues esto también se traduzca en nuevos mecanismos de participación y de construcción del bien común, y que pues de nuevo esto perdón, que el fin de todo esto pues es la promoción de la paz. Aquí en el 88 pues nos dice que los cristianos debemos de cooperar gustosamente en la edificación de un orden internacional, partiendo pues, de nuestra antropología y de nuestra moral, y que nuestro testimonio traducido en estas instancias pues es necesario, y que debemos de tener pues una entrega con una mayor comprensión de nuestro espíritu de la caridad y que no es optativo tener este encuentro o esta manera de relacionarnos para el bien común, es un mandato primero. Y finaliza la Gaudium et Spes con esta declaración que nos dice: los cristianos, recordando la palabra del Señor, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en el amor mutuo que os tengáis, y no pueden tener otro anhelo mayor que el de servir con creciente generosidad y con suma eficacia a los hombres de hoy. Por consiguiente, con la fiel adhesión al Evangelio y con el uso de las energías propias de este, unidos a todos los que aman y practican la justicia, han tomado sobre sí una tarea ingente que han de cumplir en la tierra y de la cual deberán responder ante aquel que juzgará a todos en el último día. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre y ponen manos a la obra. Quiere el Padre que reconozcamos, llamemos efectivamente a Cristo, nuestro hermano en todos los hombres,
con la palabra y con las obras, dando así testimonio de verdad y que comuniquemos con los demás el misterio del amor del Padre Celestial. Por esta vía, en todo el mundo, los hombres se sentirán despertados a una viva esperanza, que es donde el Espíritu Santo, para que, por fin, llegada la hora, sean recibidos en la paz y en la suma bienaventuranza en la patria que brillará con la gloria del Señor, al que es poderoso para hacer que copiosamente abundemos más de lo que pedimos o pensamos, en virtud del poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Se termina Gaudium et Spes y creo que resume perfectamente, pues no solamente el sentido del documento, sino de la doctrina social y del mandato cristiano, ¿no? Que pues es servir con creciente generosidad y con suma eficacia a los hombres, con fiel adhesión al Evangelio y inspirados por la gracia que nace de este ser cristiano. Hasta aquí llegó mi presentación. Entonces no sé si alguien se o alguna duda. Como verán, creo que es el documento más didáctico, más conclusivo que lo que encontramos habitualmente en las encíclicas. Entonces todo queda más claro, no hay tantos puntos como quizás de polémica, porque tiene un sentido más didáctico que lo que habitualmente encontramos en las encíclicas. Pero me parece importante también que podamos reflexionar sobre la importancia del concilio. O sea, ustedes se imaginan, por ejemplo, una iglesia sin concilio. O sea, ¿creen que cómo hubiera sido el actuar de la iglesia sin este golpe en la mesa en la renovación de las prácticas pastorales? ¿Ustedes qué me dirían del concilio? ¿Qué les parece? ¿Nadie tiene participación? ¿O alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Respondiendo a tu pregunta, José Miguel, ¿qué tal? Un Bien. saludo desde Paraguay. Siempre te sigo y escucho te vengo siguiendo con la doctrina social de la iglesia y pienso que es así como estás diciendo, ¿verdad? Que cada concilio vino a responder cierta problemática que tenía la sociedad en ese tiempo y en referencia a eso pienso que los concilios vinieron a responder estas interrogantes que teníamos como iglesia, ¿verdad? Y, y bueno, tenemos ese desafío de seguir buscando esa equidad entre todos los cristianos y también no cristianos, ¿verdad? En cuanto a lo que es el trabajo social y también un poco la participación dentro de la iglesia misma, ¿verdad? Eso Sí, nada más quería aportar. sí, gracias Gerardo. Sí, esto es muy importante. O sea, tenemos que entender que lo que nace del concilio no es nada nuevo, digamos, en la historia de la iglesia o en su enseñanza, en su magisterio. Todo esto está ya presente. Lo que nos permitió el concilio, pues, es una mejor organización y una mejor comprensión pastoral de la dimensión social de la enseñanza de la iglesia. Entonces, por eso, la doctrina social, digamos, a partir del concilio, encuentra un nuevo camino de comunicación y de adhesión, de acción política concreta desde la organización de los católicos. Entonces, en este sentido, pues quedan muy claras ya con el concilio cuáles son las normas, por ejemplo, en este caso, pues el seguimiento de los obispos y del papa como guía de nuestro actuar y que los laicos en política, pues estamos llamados a una vocación importantísima de entrega y de servicio al prójimo, porque pues las necesidades son muchas y los esfuerzos están también muchos, ¿no? Entonces tenemos que sumar, ya no por gusto, sino por obligación cristiana fundamentada en la moral, que es en el depósito de la fe. Entonces, pues esto creo que pone un dedo en la llaga al actuar de los cristianos. Ya sobre los efectos del concilio y cómo fue o cómo se ha acogido y cómo se ha continuado vivificando su espíritu, pues es otro tema, ¿no? Por ahí me queda muy claro que de verdad yo creo que si todos recibiéramos con amor, caridad, respeto y reverencia
el concilio como un don del Espíritu Santo, muchísimas cuestiones que vulneran la iglesia quedarían, al menos por lo pronto, humanamente aclaradas a nuestro entendimiento y a nuestra voluntad rebelde. Entonces, no digo que se tenga que tener digamos, una reverencia dogmática al concilio, porque no es el espíritu del concilio, pero sí es la brújula más importante que tenemos los cristianos para guiarnos y conducirnos con el mundo y para comprender, pues, cuál es la fe de la iglesia, ya de una manera más particularizada. Obviamente, pues la fe de la iglesia es lo que está en el credo, ¿no? Pero, pero cómo se actúa en consecuencia con ese credo. A partir de ahora lo que vamos a ver en el Magisterio Pontificio, pues ya va a ser una comunión, una fidelidad creativa muchísimo más homogeneizada y con una, digamos, una gramática común más clara. Entonces vamos a ver que todos los papas hijos del concilio, o sea, Pablo VI, bueno, luego fue Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, pues vivifican y llevan a nuevos puertos y a nuevas dimensiones este espíritu conciliar. Por eso hacer un concilio Vaticano III, pues por lo pronto es innecesario, porque me parece que ya lo que encontramos en el Vaticano II es aplicable a la realidad de la iglesia y los tiempos que vivimos, inclusive en este cambio de época. Ya después vamos a verlo, por ejemplo, con el magisterio episcopal latinoamericano, que es importantísimo también para comprender por qué es la recepción latinoamericana del concilio. Veremos cómo en nuestra región también hay un cambio y una reflexión muy interesante del pueblo de Dios desde América Latina, que creo yo que encuentra su culminación más perfecta y más acabada en el magisterio del Papa Francisco. Pero creo que tenemos muchos motivos en la iglesia para, como lo dice el nombre de este documento, Gaudium et Spes, alegría y esperanza, para darnos cuenta de cómo fue de verdad un verdadero acontecimiento el concilio y que es un don inmerecido que tiene el pueblo de Dios para guiarse mejor y para tener sobre todo una mejor posibilidad de un encuentro más sincero con Cristo, que creo que al final pues es el fundamento de nuestra fe. Entonces, pues yo quizás invitaría a que pues, todos los cristianos y ustedes desde sus referentes apostolados, pues inviten a la formación en el concilio. O sea, es muy importante, por ejemplo, la formación del catecismo. El catecismo al final, pues todo lo que está en el concilio se traduce en el catecismo y se referencia literalmente, o sea, son citas muchas veces del concilio. Pero leer el concilio en su conjunto creo que nos hace ver esta riqueza que la iglesia vive y cómo este sentir cum ecclesiam, este sentir con la iglesia, yo creo que encuentro una de sus expresiones más perfectas en el espíritu del Concilio Vaticano II. Y pues ya, no sé si alguien más tenga algún comentario o si conocían algo del concilio que les llama la atención. Buenos días. Buenos Sí, días. Bueno, yo sí he leído en su conjunto el concilio. No diré que todo a conciencia. Quizá los documentos que más he leído han sido Dei Verbum, Intermedificas. Me gusta mucho Intermedificas. Me ha ayudado mucho en el apostolado de redes sociales y de YouTube. Ese es muy bueno. Eh, Sin embargo, no sé, con muchos detractores del concilio, casi siempre se remiten a decir que abogando por la cuestión pastoral se ha denigrado la cuestión litúrgica. No sé qué tanto se impacta entonces el hecho de la cuestión pastoral, precisamente como lo dicen. Eh, pues sí sabemos que ha habido una reducción de fórmulas y oraciones en comparación de Trento, pero pues bueno, creo que como el mismo concilio lo menciona, pues en esencia es lo mismo. No se ha tocado el corazón de la liturgia. Pero bueno, en la cuestión de lo social, creo que el documento que ha causado como mucha resonancia, quizá pues es este documento de diálogo interreligioso. Eh,
no sé si estamos listos todavía como iglesia para dar ese paso, porque creo que a veces se ha confundido el diálogo interreligioso con el proselitismo religioso o con dialogar con el sectarismo, no sé. Creo que habría que ponerse a checar punto por punto, pero creo que es un gran paso que podemos ir dando. Y pues no sé, a la luz del concilio, creo que es una cuestión integral, porque a veces he estado o he conocido personas que aceptan tal documento, pero niegan tal documento. Entonces creo que más bien es tener una visión integral del concilio. Y bueno, por otro lado, pues creo que también darle su tiempo, porque pues apenas lleva menos de 70 años, entonces también creo que darle su tiempo. Trento tardó 1000 años, entonces hay que darle su tiempo también, pero creo que es un concilio que está evolucionando muy rápido y está creciendo muy rápido. Y pues bueno, esa es mi opinión sobre el concilio. Gracias, Alejandro. Sí, o sea, por ejemplo, las declaraciones sobre ecumenismo, yo creo que precisamente no las logramos comprender porque no tenemos los elementos de encuentro también, ¿no? Y creo que también está esta tentación de ser individualistas en nuestra comprensión de la fe y desconocer el magisterio o la autoridad del concilio. Por eso es muy importante, como tú dices, esta visión integral del mismo, comprendido como un don del Espíritu Santo y que no son partecitas que yo acepto, tengo que aceptarlo todo. O sea, por ejemplo, ahora con esta cuestión de tradiciones custodes frente a Sacrosanctum Concilium, con el tema de la liturgia en latín, creo que queda muy claro, ¿no? Me daba mucha gracia a mí que grandes detractores del Concilio Vaticano II, sobre todo de la Gaudium Spes y de Iberbum, se refugiaran en traducciones custodes para defender, o más bien para oponerse ahí se fue el nombre de el que ahorita les dije, este motu propio del Papa Francisco, Tradiciones, custodias. digo, de traducciones custodes frente a, no, ¿cómo se llama la constitución del concilio sobre liturgia? Sacrosanctum Concilium. Sacrosanto Concilium. Sí, o sea, cómo se oponían, ¿no? Y no se comprendía, por ejemplo, el sentido del novus ordo y demás, ¿no? Y quizás ahí también, pues, valdría la pena recuperar el sentido de tradiciones custodes en la cuestión litúrgica. Pero yo creo que estas cuestiones a los laicos, pues sí nos interesan y es importante que las conozcamos, pero yo creo que aquí sobre todo pues, es la autoridad episcopal la que tiene que seguir y a partir de ahí pues los presbiterios también llevar a cabo su trabajo. O sea, creo que mucha gente también no se acerca al concilio, porque es que es un texto para obispos y para el presbiterio, y realmente no. O sea, yo creo que los laicos también podemos tener muchísima comprensión de la realidad de la iglesia a partir de la lectura, pero sobre todo de intentar vivir nuestra vida cristiana conforme al espíritu del concilio. Y a mí me sorprende pues que, por ejemplo, en las parroquias en ocasiones no se conozca este documento, que haya sacerdotes que ni siquiera lo tomen como referencia para su práctica pastoral. O sea, yo creo que muchos de los abusos litúrgicos, por ejemplo, surgen o nacen del desconocimiento del concilio. Muchos abusos también doctrinales, tanto a la izquierda o a la derecha, también nacen del desconocimiento del concilio o de una lectura a la carta del concilio, que es lo mismo que pasa con los magisterios pontificios, ¿no? O sea, cuando ponemos un papa a otro y decimos, no, pues es que el magisterio de Benedicto XVI es muy superior al del Papa Francisco, o que en los medios de comunicación opongan al Papa Francisco y a Benedicto XVI en temas de moral, por ejemplo, y que pues no se vea el mismo espíritu de ello, ¿no? O sea, yo creo que un gran don que tenemos pues es que los papas hijos del concilio, o sea, de Pablo VI a la fecha, han puesto mucho el dedo en la llaga para, para hacernos ver la importancia de vivirlo. Pero como tú dices, o sea, como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, o sea, el tiempo es superior al espacio. Y como tú dices, es un proceso que va a tardar muchísimo tiempo. Trento duró 1000 años. El Concilio Vaticano II apenas va naciendo y creo que es responsabilidad de los cristianos vivirlo, predicarlo y acogerlo como brújula de la iglesia. Muchísimas gracias por tu participación, Alejandro. ¿Alguien más tiene alguna opinión sobre el concilio? ¿Qué les llama la atención?
por ejemplo, qué novedad encontrarían o qué actualización, digamos, encontrarían entre el magisterio preconciliar y ya lo que encontramos en la Gaudium et Spes? ¿Notaran alguna diferencia como en la forma o en la manera como se comunica el magisterio en estos sentidos? Hola, buenos días. Yo, por ejemplo, pues me fijé o noté un poco, dijéramos, conocía más o menos algunas cuestiones del concilio, pero creo que me sirvió mucho ver este antecedente, por ejemplo, de Rerum Novarum y todo este tipo de, pues no sé, de movimientos y avances, ¿no? Que empezaban como a tomar cierta dirección. Y para mí en lo personal, pues en esta parte, ¿no? Que se hablaba como de la vida económico-social y dijéramos, aunque fue todavía más obvio en el Concilio Vaticano lo de como progreso tecnológico y demás, creo que para mí pues siento que le dio como ese sentido y como ese conclusión, dijéramos, en términos de la vida también económica, ¿no? Que de repente, pues justo a lo mejor por ser una situación como mundana, ¿no? La parte del dinero y la parte económica, como que a lo mejor pudiera parecer que como que no hay que meterse por ahí, ¿no? Que como que hay que separar un poquito las cosas. Y pues bueno, te digo, desde este antecedente que nos ponías y ahora en Gaudium et Spes, pues creo que lo deja pues también claro que sigue perteneciendo pues a la doctrina, al magisterio, a las cosas que debemos también buscar pues mejorar y adaptar, dijéramos, ¿no? A la vida, pues esta parte de la enseñanza. Claro, y eso es muy importante, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí cuando me preguntan, así quiero estudiar doctrina social y se van a la Rerum Novarum, digo, está bien, o sea, claro que la Rerum Novarum tiene muchísimo contenido y es muy bueno conocerla y leerla, pero sí, el concilio ofrece una forma más acabada. El magisterio que llamemos aquí preconciliar, que obviamente pues ya es la recepción de la iglesia del magisterio preconciliar llevado a un documento sintético, digámoslo. Entonces, por eso sí es muy importante comprender la reflexión de la doctrina social preconciliar y posconciliar, porque el concilio didácticamente, digámoslo, enriquece mucho la comprensión del magisterio social de la iglesia. Entonces, por eso lo que viene después del concilio es otra cosa a lo que estaba previo, pero la continuidad magisterial es la misma y la fidelidad creativa es la misma. O sea, digamos, el concilio Vaticano II se hizo infidelidad creativa, por ejemplo, con Rerum Novarum, ¿no? Pero lo que viene después del concilio está en fidelidad creativa con el concilio mismo. Entonces es el espíritu que se intenta transmitir ¿no? Y yo creo que muchas, por ejemplo, de las críticas al Papa Francisco y a sus visiones, por ejemplo, de la economía y de la política o de la misma ecología, no son comprendidas porque hay un gran desconocimiento del concilio y del espíritu del concilio. Entonces, por eso yo les digo, o sea, el ABC del magisterio de la iglesia, pues es comprender el concilio y vivirlo. Y Gaudium et Spes es un pedacito del concilio. O sea, por ejemplo, Alejandro habló de la Dei Verbum, que yo creo que un católico que no conoce la Dei Verbum no va a comprender cuál es el sentido de la nueva evangelización de la iglesia y de la vivencia del evangelio en carne propia y en primera persona y en comunidad. Entonces, pues es muy importante que al menos conozcamos los documentos, les echemos una revisada de vez en cuando. Y cuando tengamos una duda, pues vamos al catecismo y el catecismo van a ver que nos va a remitir al concilio. Entonces no quedarnos nada más con la definición del catecismo, sino contextualizarla dentro de la declaración del concilio, porque acuérdense, el concilio pues es el sínodo ecuménico de la Iglesia Católica. Todos los obispos de todo el mundo participaron ahí, inspirados por el Espíritu Santo y bajo la guía del Papa. Entonces, pues fue un gran acontecimiento. ¿Alguien más tiene alguna opinión o alguna duda, alguna pregunta? Disculpen quizás lo poco didáctico, antes, Sebastián, antes que te dé la palabra, disculpen quizás que esta sesión fue medio complicada por el espíritu, porque se dan cuenta, pues son cosas muy lapidarias, ¿no? O sea, son declaraciones así, y es difícil como darle un contexto histórico más complejo. Ahora sí, Sebastián. Buenos días a todos. O sea, para mí yo creo que el desconocimiento al Segundo Concilio del Vaticano, sí creo que se debe bastante a un fuerte desconocimiento
de la catequesis en sí. Por ejemplo, para mí en la manera como yo viví, digamos, para mí solamente ser católico era ir a misa los domingos. Ya, ahí quedó. Entonces yo pasé un muy buen tiempo que ni siquiera conocía que existía el catecismo de la Iglesia Católica, y no fue hasta que ciertas cosas pasaron y que yo mismo me puse a ver, pero ya cuando ya era adulto. Inclusive cuando yo cogí, digamos, la confirmación, me dejaron coger la confirmación y eso que yo no sabía de para qué era, sino fue como que, ok, vivo en un país católico, algún día me he de casar, sí, seguro, o sea, confirmémonos, porque sin eso no me puedo casar, o sea, esa era mi visión. Y me dejaban coger, y encima más durante la confirmación como que fueron cosas como que se hacían preguntas, pero también los profes no respondían tan bien, o sea, por ejemplo, ¿por qué los libros del que están en la Biblia deben pertenecer a la Biblia? Ujú. Entonces sí hay como que ese fuerte desconocimiento ahí, que a la final dejas a todo el mundo así en la nada. Entonces sí creo que para poder conocer esto y poder entender lo que dice el Papa Francisco, que a la final uno dice, el Papa Francisco básicamente está diciendo, creo que no debemos maltratar a la tierra, que es creación de Dios, así. Y todo el mundo ya le cree que este man es socialista, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces sí creo que viene desde una formación ya desde pequeños en sí, falta de catequesis así. Es que tenemos un gran problema y el techo del concilio, aquí también hay indicaciones. O sea, en los países católicos, al menos aquí en México, el orden es sacramento, catequesis, evangelización. A veces, porque a veces no se llega a la evangelización. Digamos que la parte del conocimiento del concilio sería catequética y la evidencia del concilio pues ya es evangelización. Pero si primero ponemos el sacramento como ya el fundamento de la vida cristiana, es muy difícil que demos este salto a vivir los documentos y a comprender la riqueza de la iglesia. Entonces quizás el orden de formación pues tendrá que ser primero la catequesis, luego los sacramentos y al final la evangelización. Porque eso hace que haya laicos comprometidos que tengan un conocimiento más pleno de la vida y del fundamento del magisterio vivo de la iglesia, ¿no? Y pues a veces hay obispos que ni siquiera apelan estas cuestiones o hacen una pastoral pues muy autorreferencial, no en comunión con la iglesia. O sea, yo creo que mucho, por ejemplo, de los abusos que se dan, por ejemplo, en los movimientos pro vida católicos, pues es justo el desconocimiento del magisterio y de la vida de la iglesia. O sea, que a mí me preocupa mucho que se escuche más a Eduardo Verástegui que al Papa Francisco, o que se escuche más al youtuber de moda o el documentito que se viraliza por WhatsApp, y conocer, por ejemplo, las declaraciones de la iglesia al respecto del aborto, ¿no? O que no se conozca el Humane Vitae y que se hable mucho de castidad y demás. Gente que no comprende el sentido de cuál es la castidad cristiana en su sentido para la salvación de las almas que expresó Pablo VI en Humane Vitae. Entonces, pues este tipo de desconocimientos hacen que tengamos un laicado poco participativo o que participa desde la emoción y desde una especie de fideísmo raro. Esto no significa que todos tengamos la vocación de estudiar el magisterio, pero sí tendría que ser una forma básica, una formación básica en lo general de la vida del cristiano. Y yo creo que pues en la catequesis tendremos que llevarlo, ¿no? Pero si los colegios católicos que llevan formación religiosa o formación en la fe nunca te hablan de magisterio y te llevan a la capilla todo el día que tengas un encuentro con Cristo, no va a poder, ¿no? No es posible. Es un tema muy complicado, pero como les dije, pues llevamos, y también dijo Alejandro, llevamos apenas menos de 60 años del concilio, y creo que depende de nosotros cultivarlo, guardarlo, difundirlo. Si tenemos hijos que nuestra iglesia en casa se vive el concilio y que seamos ejemplos vivos de aquello a lo que nos invita este gran acontecimiento de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias, Sebastián, por tu participación. ¿Alguien más tiene alguna participación? Sí, yo. Sí, adelante. Buenos días a todos. Yo la verdad desconocía todo esto de la doctrina social de la iglesia, porque así como mencionó Sebastián, pues sí, tienes que hacer tu primera comunión, confirmación, y si vas y la haces. Pero hasta ahí se había quedado todo, ¿no? De hecho, mi primera comunión solamente tuve que ir un mes a una iglesia, un par de horas y ya, me pasaron. Sí, dije, bueno, ya. Y por cosas también así personales empecé a meter un poquito más a la iglesia, pero después como que mi punto de vista de aprender más, me metí a Twitter
Empecé a seguir a algunas personas, pero como te has comentado, tenían ideas o tienen ideas demasiado que yo considero extremistas. Y la verdad me empecé a alejar de nuevo porque dije, no, si yo empiezo a decir o meterme más a la iglesia, va a haber la gente que yo tengo todas esas ideas que tienen los demás y que yo no estoy de acuerdo con ellas. Pero lo que me ha servido mucho aquí con tus clases y también que te sigo en Twitter es las explicaciones que das más del por qué. Como por ejemplo todo lo que pusiste creo que esta semana sobre el matrimonio igualitario que se ha estado dando en diferentes estados aquí en México. Porque yo cuando veía que muchos católicos van en contra, pues yo decía, no, ¿por qué vas en contra? Digo, ¿por qué no quieres que tengan esos derechos? ¿Qué tiene de malo? Pero ya al ver todo esto y ver las explicaciones que tú das de qué es el matrimonio para la iglesia y de dónde viene, me ha dado a abrirme más la mente para entender realmente la postura de la iglesia, dónde está parada realmente y que luego muchas cosas que yo he visto en internet ni siquiera se basan en todo lo que has comentado el día de hoy, como todo eso de las vacunas y otros puntos de vista que se salen. Y la verdad, eso sí me estaba haciendo yo que me alejara totalmente, que dije, no, yo no quiero formar parte de la iglesia, si va a tener esas ideas, esos puntos de vista, como dices, de Eduardo Verástegui y otros más que andan por ahí. Pero gracias a ti, todo lo que he visto en este curso y luego lo que te he seguido, la verdad me has abierto demasiado la vista para querer aprender muchísimo más y seguir todo esto, ¿no? Realmente de qué es realmente ser católico. Es que, Olivia, Muchísimas gracias. es mucho más fácil de lo que parece, o sea, de verdad. A mí me duele mucho porque luego lo veo en Twitter, ¿no? O sea, que hay católicos que siguen a Verástegui o siguen a Tuitero de moda y, por ejemplo, no siguen la cuenta del Papa Francisco, o que no siguen la página de la Conferencia Episcopal Mexicana, o que no siguen a Monseñor Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana. O sea, hasta ahí tenemos que tener como saber a quiénes sí y a quiénes no. Entonces, un poco mi trabajo es decirles, sigan a la iglesia, o sea, sigan a los obispos y al Papa, que son los que tienen la autoridad y es donde está la presencia de la iglesia y del Espíritu Santo. Y a mí me dicen papólatra o oficialista luego por estas cosas, pero es que es la guía más segura. Porque, a ver, o sea, en la iglesia no es nuestra opinión personal y nuestros sentimientos bonitos sobre un tema, es un discernimiento sinodal de todo el pueblo de Dios, que es lo que es el Concilio Vaticano II, ¿no? Y que los obispos tienen la obligación de continuar en este magisterio, y desde ahí seguir a los sacerdotes y desde ahí nosotros laicos convocarnos. Pero cuando te encuentras, por ejemplo, obispos que rompen con el Papa, sacerdotes que rompen con el Papa, laicos que rompen con el Papa, pues vulneramos la iglesia y la lastimamos. Por eso es mucho más difícil para mí hablar con un cristiano, un católico que se dice católico, pero que no esté en comunión plena con el Papa y con los obispos, que con un progresista ateo agnóstico, porque el primero cree que sabe y no acoge con caridad el mensaje de la iglesia. Y como laicos, pues somos eso, o sea, somos el pueblo de Dios que tenemos que confiar en nuestros pastores. Y nuestros pastores, pues no están ahí arrojados a la buena de Dios. O sea, por eso hay tanto magisterio y es tan importante estudiar. Por eso, pues tienen que estudiar filosofía, teología y siempre estar en una continua formación porque esto nunca termina. Entonces, yo un poquito lo que intento hacer, pues es toda esa complejidad, de la cual yo tampoco soy experto, traducirla para que ustedes al menos les digan, miren, la brújula más segura es esta. Y ante la incertidumbre, primero vean lo que dijo el Papa, lo que dijo la Conferencia Episcopal, y luego ya desde ahí podrán tener un criterio para juzgar al influencer de moda, ¿no? Y si ustedes siguen el magisterio del Papa y de los obispos, pues descubrirán que ahí está la custodia de la fe, ahí está el depósito de la fe, y es donde realmente podremos encontrar catequesis formativa en la fe y en nuestro seguimiento de Cristo, que creo que al final es lo más importante. O sea, eso es lo que nos distingue de las iglesias protestantes, que tenemos un magisterio vivo, milenario, un depósito de la fe, y esa es para mí la prueba de que la única iglesia verdadera es la iglesia católica, porque a pesar de los pesares, se ha mantenido aquí en plena comunión con el Papa y, y confiando en la providencia del Espíritu Santo. O sea, es un milagro, de verdad. La iglesia siempre está en cisma latente. Estos problemas son el pan cotidiano de la iglesia desde hace 2000 años. Y aquí seguimos y seguiremos, porque pues somos el pueblo de Dios. O sea, aquí se evidencia la sucesión petrina como quizás en ningún otro caso, ¿no? Por ejemplo, ayer en Twitter me comentaba un hermano converso al catolicismo desde el protestantismo
sobre querer, por ejemplo, fundamentar todo el magisterio en la escritura. Yo decía, no, pues es que la escritura nace de la iglesia, no al revés, ¿no? Entonces ese literalismo, pues parte de que olvidamos la noción de pueblo de Dios, que desgraciadamente es muy compleja de estudiar, digamos, sin un antecedente. O sea, yo les decía, o digamos, yo luego digo, ¿no? Que para entrar a estos temas es muy importante saber dos cosas, tres cosas. Eclesiología, o sea, entender qué es la iglesia y cómo se estructura, por qué esto, por qué el otro. Teología dogmática, para entender, pues, cuáles son las verdades reveladas que tenemos que siempre tomar en cuenta. Y el tercer tema, pues, también conocer cuestiones generales de magisterio vivo, porque pues así es como podemos confiar en la iglesia visible. Y eso, o sea, creo que eso nos distingue de las iglesias protestantes evangélicas y por eso los laicos no somos sacerdotes y tenemos un ministerio mucho más modesto y mucho más pequeño y nunca nos vamos a poner a hacer interpretaciones de la escritura. O sea, a mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, cuando te encuentras un influencer católico que se atreve a interpretar la escritura públicamente. Eso está completamente fuera del canon católico y que dicen, no, es que aquí en Apocalipsis tal dice esto y lo relacionan con la Virgen de no sé dónde y las revelaciones personales de los secretos de Fátima y crean un montón de telarañas que están fuera de la realidad de la iglesia y que la iglesia de hecho censura. Y yo no niego su celo apostólico, pero queriendo hacer un bien, hacen un mayor mal a la iglesia porque la alejan al pueblo de Dios de la fuente verdadera, que pues es su magisterio vivo, que al final es la puerta a Cristo. Por eso la iglesia es mater et magistra, madre y maestra, y de verdad, cobijarnos bajo su arropo es la protección más segura y más plena para poder seguir a Cristo. Dice Andrés que interesa, pues puedes pasarles el link que yo mando por correo, mándaselos a sus correos y que ya se sumen y luego pásame los correos de ellos para que puedan seguirlos y también pásenles los enlaces de YouTube, que ahí ya están todas las clases grabadas. No sé si alguien más tenga algún comentario. Bueno, si no tiene ningún otro comentario, les comento que ahora ya empieza para mí lo bueno del curso. La siguiente clase a mí me entusiasma mucho, yo creo que es de las clases que más ganas tengo de darles, que es el Magisterio Episcopal Latinoamericano. Vamos a leer el documento de Puebla y el documento de Aparecida, que es así como un poco ver los contrastes, ¿no? Y para que podamos ver cómo aquí en América Latina se recibió el concilio, cómo se está recibiendo, y aquí estamos llamados como Iglesia Latinoamericana como don para la Iglesia Universal. Entonces, para la próxima clase lean, les voy a mandar en el correo los puntos del documento de Puebla y del documento de Aparecida que vamos a leer, pero por lo pronto pues vayan buscando el documento de Puebla y el documento de Aparecida. Entonces, si no hay más, pues nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias, Muchas igualmente. gracias.